8. En los dos últimos mensajes estuvimos viendo la manera en que Satanás había estado atacando al pueblo de Dios, que se encontraba involucrado en la reedificación de las murallas de Jerusalén. Y el domingo anterior consideramos cómo el enemigo no deja de atacar. Lo único que cambia es su táctica y se dirige principalmente a arremeter contra el siervo de Dios, Nehemías, usando tres medios: usando amigos falsos, usando falsas acusaciones y profetas falsos. Nuestro enemigo es el padre de mentira y se vale mucho de las mentiras para atacar a los siervos de Dios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 y leeremos ese capítulo del versículo del 1 al 12. Vamos a leerlo. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Jozabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Hasta ahí la lectura. Vamos a pedirle ayuda a nuestro Dios. Señor Padre, que grande y temible, grande en misericordia. Señor, tu palabra es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta nuestra alma, y discierne, Señor, los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que así sea tu palabra hoy en medio nuestra, por tu Espíritu. Señor, en verdad, como hemos leído, ¿qué es el hombre para que tú tengas de él memoria y tú nos hables, Señor, y podamos escuchar tu voz? Padre, tú no nos has dejado sin palabra. Tú nos has hablado en la antigüedad por medio de los profetas, a tu pueblo Israel, Señor, y a nosotros, la Iglesia, a través del Señor Jesucristo y los apóstoles, y a aquellos a los cuales hoy, Señor, pues tú encomiendas tu palabra, para que estos lo proclamen a tu pueblo y a los perdidos. Señor, háblanos, abre nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra, que podamos ver las implicaciones, Señor, y nuestra responsabilidad, para que así seamos transformados, Señor, y reformados nuestros corazones, y podamos, Señor, también reformar nuestros hogares, reformar, Señor, nuestra vida espiritual y nuestra iglesia. Ayúdanos, Padre,
Convéncenos, Señor, de nuestro pecado. Convéncenos, Señor, para que así podamos dar fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Lo que podemos ver entonces en este capítulo es que Nehemías y los trabajadores habían ya terminado la reedificación de las murallas de Jerusalén, como vimos el domingo pasado. En 52 días habían reedificado todo el muro de la ciudad. Pero ahora tenían que llevar a cabo otra clase de reedificación. Ya no una reedificación de paredes, ya no reedificación de una muralla, sino más bien la reedificación espiritual del pueblo de Dios. Recuerden que el crecimiento del pueblo de Dios o de una iglesia no se mide según el número de personas que tenga esa iglesia, no se mide por las actividades que tenga esa congregación, no se mide según lo hermoso del edificio, lo exterior de esa iglesia, sino según el nivel de crecimiento espiritual que tienen los miembros que componen esa iglesia. Eso es el crecimiento del pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo podían ellos lograr la reedificación espiritual del pueblo aquel entonces? ¿Qué iba a hacer Nehemías ante esta gran necesidad que había de reedificar las paredes espirituales del pueblo de Dios? ¿Qué iba a hacer este siervo de Dios? Hay los que sugieren un montón de cosas, un montón de métodos para que los creyentes crezcamos, aunque en realidad es bien simple. Hermanos, el crecimiento espiritual se obtiene por medio de la palabra de Dios. Es bien simple. Por medio de la palabra de Dios. ¿Por qué nos vamos a complicar tanto la vida cuando Dios nos ha hablado con tanta claridad en su palabra? Y nos ha dicho y ha puesto a nuestra disposición el medio que ha provisto para nuestro crecimiento espiritual. La palabra de Dios. Y al estudiar este capítulo 8, vamos a dividirlo en 3 partes. Vamos a ver en primer lugar el redescubrimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, la reacción del pueblo ante la palabra de Dios. Y por último, en tercer lugar, una reforma basada únicamente en la palabra de Dios. Veamos entonces en primer lugar el redescubrimiento de la palabra de Dios. Y lo primero que vemos, hermanos, y seguro que se habrán dado cuenta en la lectura que hicimos ahora mismo, lo primero que vemos es que esta gente tenía hambre de la palabra de Dios. Hambre. En todo verdadero avivamiento, porque los hay falsos también, en todo verdadero avivamiento espiritual, siempre habrá hambre de la palabra de Dios. Si tú oyes de algún avivamiento, sea de quien sea que venga, me da igual, quien sea, de quien sea, aunque tenga 250.000 seguidores en el Facebook, o independientemente de la cantidad de personas que haya en ese avivamiento, y la palabra de Dios no se predicó, y esas personas que dan testimonio de un avivamiento no hacen referencia a cómo la palabra de Dios obró en ellos, cómo les afectó, cómo la palabra de Dios quebrantó sus duros corazones, cómo cambió su perspectiva de ver a Dios, ver el pecado y de ver su vida, lo que sea conectado con la palabra. Si en vez de eso oímos de emociones, lo que oímos es de sucesos, lo que oímos es de luces, humo y de cosas que temblaron, eso no es un avivamiento bíblico. No es un avivamiento bíblico. Aquí sí tenemos un avivamiento bíblico. En este capítulo 8 de Nehemías. Indiscutiblemente siempre va a estar, hermanos y amigos, involucrada la palabra de Dios como lo vemos aquí. Por eso vemos lo que dice en el versículo 1. Venido en el mes 7, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Como pueden ver, la petición de estas personas fue una petición unánime.
una petición voluntaria. El texto dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Todos estaban juntos. En esto todos tenían una misma mente y un mismo sentir. ¿Recuerdan? La iglesia en el primer siglo, todos estaban juntos, todos tenían en común todas las cosas, todos tenían un mismo sentir. Pues aquí igual, todos como un solo hombre. Todos estaban de acuerdo en la petición que presentaban. En la Biblia de las Américas dice que pidieron a Esdras. Pidieron, como un solo hombre, pidieron que se les trajese el libro de la ley. Nadie tuvo que empujarlos. ¿Se dan cuenta que no se nos dice Nehemías los exhortó y ellos fueron a Esdras y pidieron que se les leyera la palabra de Dios? No dice eso. Nehemías no tuvo que exhortarlos. Esto salió de ellos. Claro está, fue el Espíritu Santo que produjo esa hambre en sus corazones, pero fueron ellos mismos los que hicieron la petición a Esdras. Queremos el libro de la ley. Esdras no se le acercó y les dijo, bueno, ya que están todos aquí juntos, hermosa oportunidad para leerles la palabra de Dios. ¿Quieren oírla? No, no dijo así. Ellos no se conformaron con el deseo de escuchar la voz de Dios, sino procuraron satisfacer ese deseo pidiendo que se les leyera la ley de Dios. Y la genuinidad, hermanos, de esta hambre por la palabra se hace evidente de la manera que ellos, por horas, estuvieron dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Versículos 2 y 3 nos dice, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Leyó desde el alba hasta el mediodía, por lo menos 6 horas. Estuvo ese grupo de personas compuestas. ¿De quiénes? Pues como acabamos de leer, de hombres, mujeres y niños. Niños, a quienes se les describe aquí como aquellos que podían entender. Hombres y mujeres y niños. ¡Ay, pobres niños! 6 horas oyendo el libro de la ley. ¡Pobres niños! Hermanos, los niños necesitan oír la palabra de Dios. Necesitan oírla. Por eso, hermanos, en este texto no leemos. Y Nehemías se acercó a Esdras y le dijo, Esdras, espera un momento, que voy a enviar a Esteban el moabita, que va a tomar a los niños y los va a llevar aparte para tener un culto de niños. No dice eso. No dice eso. ¿Por qué? Porque no es así, porque los niños tienen que escuchar la palabra de Dios. Nehemías no dice, se van a aburrir los niños, por eso trae Esteban el moabita, que es tan divertido, es tan pagano y se parece tanto al mundo, que hará que se sientan cómodos. Y sobre todo los adolescentes, vamos a ponerles a Esteban que luce como los demás que no temen al Señor. Hermanos, no. Estaban todos juntos, hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender. ¿Y cómo estaban? Nos dice la Escritura. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, absorbiendo lo que estaban oyendo. Seres humanos como tú y como yo, que también tenían sus luchas, tenían sus distracciones como tú y como yo. Allí estaban todos ellos, todas esas horas, 6 horas. Y no en sillas cómodas, quizás sentados algunos de ellos en cojines o en alfombras, pero sentados en el suelo. La única referencia de que estaban sentados es cuando nos dice que Esdras tomó el libro de la ley y ellos se pusieron de pie. Estaban en el suelo, oyendo. Como cuando nuestro Señor enseñaba en el desierto. La gente se sentaba en el suelo a oír la palabra de Dios. Vemos el hambre por la palabra de Dios que tenían al leer un pasaje como este. Se evidencia en la manera de recibir esa palabra, se evidencia en el deseo que tenían que se les leyera. Piden que se les lea unánimemente. Es una petición unánime
y voluntaria. La disposición a oír tanto tiempo y con la atención con que escucharon, hambre, interés por escuchar la palabra. Pero vemos también aquí la centralidad de la palabra, en este punto que estamos considerando acerca del redescubrimiento de la palabra. Dice en el versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Así también se hacía en las sinagogas de aquel entonces. Se leía y se exponía la ley de Dios y los presentes escuchaban la exposición de la ley. Nada complicado, sino en un contexto de simpleza, en la que la palabra de Dios y la exposición de la misma tenían la centralidad. Y este mismo patrón de simpleza con la palabra de Dios, con el enfoque central, es que se transfiere también al Nuevo Testamento. Y es lo que vemos en la Iglesia del Nuevo Pacto. La posición de nuestro púlpito habla de la centralidad de la palabra de Dios. Está en el mismo centro como Esdras. Todo debe girar alrededor de la autoridad del Dios vivo y verdadero, que es lo que exponemos. Nadie subió a ese estrado a hacer una representación o a hacer un alarde de sus talentos. Lo que se les dio a la gente es lo que ellos pidieron: la ley de Dios, la Biblia. La ley de Dios. Ellos no querían obras teatrales, ellos no querían ni conciertos ni pantomimas. La ley de Dios. Pero vemos también la comunicación de la palabra. Versículo 5. Dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Después de la lectura hubo una explicación con el fin de que se entendieran todo lo que estaban leyendo. Versículo 7. Dice: y los levitas, todos los nombres de esos levitas, dice, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea, los levitas explicaban al pueblo, y ellos estaban atentos en su lugar, y seguían la explicación expositiva de la palabra de Dios. Y en el versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Era una exposición, hermanos, explicándoles la palabra. Se leía la palabra y se explicaba, explicándoles lo que decía para que entendieran lo que se estaba leyendo. No fue meramente una lectura, hubo exposición de la palabra. Y aquí vemos la importancia que Dios le da al entendimiento de su palabra. La facultad principal a la que estamos llamados a afectar a la hora de exhibir la palabra de Dios es el intelecto de la persona que nos escucha. Las emociones deben ser afectadas también por lo que oímos, por el intelecto. Nuestra voluntad debe ser movida a obedecer la palabra de Dios. Pero principalmente el intelecto debe estar involucrado en ese escuchar o recibir la palabra de Dios. En ninguna parte de la Biblia Dios nos manda a adaptar nuestra predicación a los tiempos en que vivimos, para que la gente se interese en escuchar. No se nos manda, no vemos ni un solo patrón en la Biblia de tal cosa. Nuestra generación está acostumbrada, hermanos y amigos, a las imágenes y a los sonidos. Lo que más necesita nuestra generación es escuchar la palabra predicada de Dios pura, sin ninguna clase de distracción. No necesitan que para hacer más comprensible la predicación hagan una función teatral para poder impartir la enseñanza de lo que están leyendo. Necesitamos solamente oír la palabra de Dios, independientemente de la época en que vivamos, la cultura, la raza que tengamos y de nuestras costumbres. Necesitamos la palabra de Dios solamente. Por eso dice en Romanos: ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? No dice cómo oirán si no hay quien les entretenga, si no hay quien los distraiga. No hay quienes les digan palabras bonitas, agradables. No, quien les predique. ¿Quién les predique? ¿Por qué vamos a cambiar lo que Dios ha establecido? ¿Por qué vamos a cambiarlo nosotros, si es lo que Dios ha establecido? La predicación fiel de la palabra de Dios.
Hasta en un pasaje del Antiguo Testamento como este que estamos estudiando, tenemos un patrón de lo central que era la palabra de Dios en reuniones de esta índole. Es el hombre quien tiene que someterse al Evangelio, no nosotros, no el predicador, no los pastores, someter el Evangelio a los hombres, sino es el hombre quien se tiene que someter a la palabra de Dios. Si uno cree, si tú estás aquí sentado y tú crees que tienes que adaptar el mensaje del Evangelio para que el hombre lo acepte, definitivamente es porque crees que el Evangelio está defectuoso. Y hay que arreglarlo, hay que adaptarlo a estos tiempos. Pero hermanos, el Evangelio es perfecto. El Evangelio es perfecto. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oigan bien, el poder de Dios para salvación es el Evangelio, no es nada más. Lo demás es poder del hombre, inventando, adaptando, cambiando. El poder de Dios es suficiente, no necesita ayuda. Dios es el Todopoderoso y Él ha determinado la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pablo tenía presiones por todos lados de personas que querían que él adaptara su mensaje, su método de comunicación al mundo. Por eso él dice, en verdad los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Es verdad, eso buscan, dice Pablo. Yo lo sé. Yo sé que los judíos piden señales. Yo sé que los griegos buscan sabiduría. Yo sé de personas que vienen a mí y dicen, Pablo, cambia tu mensaje, porque piden señales los judíos. Tú no vas a poder convencer a esos judíos con tu predicación, hablándoles únicamente de Cristo, del Evangelio de Cristo. Esa gente exige señales. Debes darle demostraciones visibles que lo que tú estás diciendo en verdad es algo glorioso y viene de Dios. Señales, Pablo. Y Pablo tenía esas presiones en su predicación de gente muy cercana a él. Pablo, ¿y los griegos? Olvídate. Los griegos. Esa gente lo que quiere es sabiduría solamente. Sabiduría. ¿Cómo les vas a hablar de Cristo? No puedes ir a ellos que acostumbrados a esos filósofos tan intelectuales y profundos, venir tú a hacerles creer que ellos van a ser salvos por poner su confianza en un hombre judío que murió despreciado y condenado por su pueblo y clavado a una cruz. Pablo usa la filosofía para que los puedas convencer a esta gente. Leo el versículo completo. A la verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. En otras palabras, no les vamos a dar lo que ellos quieren. No se lo vamos a dar. No le vamos a dar lo que están pidiendo. Les vamos a seguir predicando el mismo mensaje del Evangelio. Y predicamos, dice Pablo. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. No cantamos, no rapeamos, no hacemos obras de teatro con luces, humo. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Y Pablo lo sabía. Pablo sabía que la predicación era piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Entonces Pablo, preguntamos, ¿cómo se van a convertir? ¿Cómo se van a convertir esta gente? Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los llamados. Dios tiene su pueblo desde la eternidad y Él los va a llamar. Él es quien se encarga de llamarlos. Lo nuestro es predicar a Cristo crucificado. Los padres, enseñar a sus hijos el Evangelio. Nosotros, predicar a Cristo. Él los va a llamar. Si son suyos desde la eternidad, Él los va a llamar. Pero nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Cristo. Nosotros le dejamos la obra de salvación a Dios, pues suya es la salvación. No nuestra, no nuestros métodos. Es el Evangelio poderoso de Cristo.
Y nosotros es lo que tenemos que predicar, lo que Dios ha establecido. Es lo que Dios ha elegido. Eso se encuentra en 1 Corintios 1, 22, 24, si luego lo quieren leer en casa. Hago una aclaración en todo esto. Esto no quiere decir que nosotros somos indiferentes al tiempo que estamos viviendo. El predicador tiene la responsabilidad de aplicar la palabra de Dios a toda persona, sean adultos, sean jóvenes, sean niños, según la situación en la que estamos viviendo. Y debe traer luz por la palabra de Dios para que se aplique o que se aplique a esas circunstancias en las cuales vivimos cada uno como adulto, como joven, como niño. Pasan cosas por la providencia de Dios, plagas, atentados, catástrofes, pérdidas de seres queridos, pérdidas de bienes materiales. Entonces el predicador, el pastor, toma la oportunidad siendo sensible a la necesidad y traemos un tema que traiga luz a esos acontecimientos. No somos insensibles a esas cosas. El Señor Jesucristo tampoco lo fue. Él en su tiempo, cuando habló de aquella torre de Siloé, aquella torre que cayó y mató a hombres allí en Galilea, el Señor Jesucristo no fue insensible. El Señor toma eso como oportunidad para predicarles a los impíos. Y el Señor con eso le dio a entender a ellos que Él estaba al tanto de los acontecimientos. Eso fue una noticia reciente que todos ellos conocían y el Señor usó eso y les predicó, pero el Señor nunca cambió su mensaje. El mensaje fue el mismo. No cambió la predicación. En nuestro texto se leyó y se explicó la palabra para que fuera entendida y para que fuera aplicada. Y esa gente estuvo atenta a la predicación. El redescubrimiento de la palabra de Dios. En segundo lugar, veamos la reacción del pueblo frente a la palabra de Dios. Eso se encuentra en los versículos del 9 al 12. Hermanos, amigos, no basta con que entendamos la palabra de Dios. No basta con que oigamos la palabra de Dios y entendamos la palabra de Dios. Debemos ser afectados por lo que leemos. Debemos ser afectados por lo que escuchamos. La palabra de Dios tiene que transformarnos. Santiago 1:22 se nos dice a no ser meros oidores de la palabra de Dios, sino hacedores de ella. Podemos escuchar un sermón, podemos oírlo, podemos retener quizás los puntos, podemos entender lo que Dios demanda de nosotros, pero no hacer nada. No hacer nada. No ser transformados por la palabra de Dios. Vemos aquí el ejemplo de esta gente. Fue afectada por lo que oyeron. Por un lado fueron compungidos. Miren el versículo 6. Se nos dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. La lectura y la exposición de las palabras que estas personas escucharon no solo afectó su intelecto, no solo retuvieron. Ellos no vinieron a recordar cosas que quizás habían olvidado de la ley de Dios y que ahora entendían mejor cuando se les explicó y entendían, sino que también su corazón se vio afectado por lo que escucharon. Su corazón. Esta tuvo un efecto profundo en sus almas. Y definitivamente esto fue así porque ellos no recibieron la palabra en sus almas como una mera charla o un intercambio de ideas o de información. Cuando leemos la palabra de Dios como debemos, por ser la palabra de Dios lo que es, esta instruirá nuestras mentes, también afectará nuestras emociones y también afectará nuestra voluntad, como en el caso de esta gente. No solamente la palabra de Dios se tiene que quedar en nuestro intelecto, tiene que afectar nuestro corazón, nuestra alma, nuestras emociones, nuestra voluntad. Y así responderemos a las demandas del Señor. Porque si no, solo será entendimiento. Solo se verá afectado nuestro intelecto y cogeremos conocimiento y sabremos
lo que el Señor quiere, pero no habrá reforma, no habrá transformación, porque no ha afectado el corazón, el alma. Ellos fueron compungidos, ellos fueron convencidos de pecado, fueron convencidos de pecado. Se compungieron y lloraron tanto que Nehemías tuvo que animarles. Versículo 9, este día es santo para vuestro Dios el Señor, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba al oír la palabra de la ley. Fueron convencidos de pecado. Miren la reacción que tuvieron, convencidos de pecado y empezaron a llorar. Eso nos muestra que estaban atentos, muestra que estaban involucrados de corazón, escuchando la palabra de Dios. Eso evidencia que ellos oyeron la palabra de Dios con la convicción, ¿sabes cuál? De que era Dios quien les estaba hablando. Con esa convicción, de que era Dios quien les estaba hablando. La palabra de Dios vino con poder a sus corazones. La espada del Espíritu había traspasado sus conciencias, convenciéndoles cómo habían pecado contra Dios, convenciéndoles en qué áreas de su vida habían estado pecando. Y lloraron por el dolor y por la vergüenza. Y esto es lo que produce la predicación fiel de la palabra de Dios, acompañada por el poder del Espíritu Santo. Pero también, hermanos, no solamente fueron compungidos, fueron convencidos de pecado, sino también experimentaron el gozo del perdón. Versículo 10. Y Nehemías les exhorta diciendo, id. Ellos ya habían llorado, ahora era tiempo de alegrarse en el Señor. Dice, id, comed de la grosura, bebed vino dulce y mandad raciones a los que no tienen nada preparado, porque este día es santo para nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. La palabra de Dios que había quebrantado sus corazones, ahora los llena, la misma palabra, de gozo también. Recordándoles de la gracia de Dios para con aquellos que confiesan sus pecados con un corazón contrito y humillado. En el versículo 12 ellos hacen lo que les manda, eso mismo. Y todo el pueblo se fue a comer, todo el pueblo se fue a beber, a mandar porciones a los que no tenían nada y a celebrar una gran fiesta porque comprendieron las palabras que les habían enseñado. Y esa palabra también era de consuelo, de esperanza. Las palabras que les expusieron tenían promesas del Señor y manifestaciones de la bondad y la gran compasión del Señor para con ellos. Por eso se alegraron, lo entendieron, aplicado el Espíritu Santo a ellos. La gracia del Señor, hemos pecado, estamos compungidos, arrepentidos, pero también hay promesas de parte del Señor. Hagamos fiesta porque nuestro Señor es grande. Ellos saben lo que entendieron, que el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios que esta gente escuchó los conmovió, los convenció de pecado y les llenó también de gran gozo. Sin duda alguna hay personas que solo ven sus pecados cuando leen la palabra de Dios. Solo se centran en lo malo que tienen, en lo defectuoso, en lo débiles que están, su debilidad, y se olvidan de la gracia de Dios. Pasan por alto las misericordias del Señor. Pasan por alto la gracia y la misericordia de Dios para restaurarlos. Y esto produce un desequilibrio espiritual en estos creyentes. Hay creyentes que viven desplomados emocionalmente. Y uno comparte con ellos y dicen, estoy mal en esto, y estoy mal en lo otro, y en aquello. De acuerdo, estás mal. ¿Y qué de la abundante gracia del Señor? ¿Y qué de las promesas del Señor? ¿Qué hay? ¿Por qué? Porque se están concentrando solamente en ellos mismos, en sus debilidades. Pero ¿y de las promesas del Señor en la palabra? Cuando el Señor dice, bástate mi gracia, es que su gracia te basta a ti. Te tiene que bastar a ti su gracia. Bástate mi gracia. Te tiene que bastar. Es suficiente para ti. La gracia del Señor, suficiente para ti. Para transformarte, para perdonarte.
para cambiarte, no para que te quedes en ese pozo oscuro. Bástate mi gracia. Clama al Señor entonces, no te quedes en ese ciclo vicioso de únicamente ver aquellas áreas que el Señor en su palabra te está mostrando. Él te las enseña. ¿Sabes para qué te las enseña? Para que tú corras a buscar de su gracia, para que corras a Él. Por eso el Señor te las muestra, para que tú corras, no para que te quedes ahí, atormentado, en oscuridad. El redescubrimiento de la palabra de Dios en primer lugar. Cómo oyeron, cómo entendieron y estuvieron atentos a la palabra de Dios porque tenían hambre de la palabra del Señor. En segundo lugar, la reacción del pueblo frente a la palabra de Dios, cómo recibieron la palabra y fueron convencidos de pecado, cómo fueron compungidos, lloraron, pero también se llenaron de gozo por las promesas de Dios para ellos. Y en tercer lugar, vamos a ver brevemente una reforma basada en la palabra. ¿No te ha pasado, hermano, hermana, a veces que has leído un libro de las Escrituras, que has leído varias veces ya y lo vuelves a leer y te encuentras con un versículo que te dices, bueno, ¿y estaría yo durmiendo cuando yo leí esto? Pues ni me acuerdo de ese versículo. No me acuerdo haber leído esto. O mira cómo el Señor me habló en particular. A veces hemos tenido conversaciones así, mira cómo el Señor me habló en particular, que yo ya conocía este versículo, pero lo había leído y no... Y hace tiempo que no leía, pero ahora esto encaja exactamente con la situación providencial por la que estoy pasando, o por la necesidad espiritual que tengo en este momento. Y el Señor me alimentó a través de ese versículo, o de esa porción. Y yo ya conocía el texto, pero hasta ese día... el Señor me alimentó, me consoló. Hermano, hermana, no importa que tú conocieras o no conocieras el texto. Eso es indiferente. Sigue siendo la palabra viva de Dios. Sigue teniendo el mismo poder. Y es la palabra que tú y yo necesitamos a diario. A diario. Como alguien decía, la Biblia es un periódico que siempre es de hoy. Siempre es de hoy. No es anticuado, nunca. Siempre es de hoy, hermanos. ¿Y cómo se aplica a cada necesidad nuestra a pesar de que vivimos en el siglo XXI? A pesar de tanta tecnología, a pesar de que nos creemos que estamos tan avanzados, la Escritura viene y habla a cada uno con pertinencia a nuestros corazones, porque nuestras necesidades siguen siendo las mismas. Siguen siendo las mismas. Las necesidades del ser humano siguen siendo las mismas desde antes de la caída. Necesitamos las mismas necesidades. No ha cambiado en el ser humano. Por lo tanto, a lo primero que te exhorto en esta mañana es que confieses tus pecados al Señor, creyente. Confiesa tus pecados al Señor. Confiesa que tú no has estado deseando escuchar la voz de tu Padre Celestial. Es muy diferente. Y a veces la conciencia no nos funciona igual. No nos acusa de igual manera cuando decimos, estoy descuidando leer la Biblia. Estoy descuidando la lectura. A decir, estoy descuidando oír la voz de mi Padre Celestial. No suena igual. ¿A que no? No suena igual. No suena igual. No estoy deseando oírle a Él hablarme a mí. No suena igual. Es una relación que tú tienes con Dios, hermano, hermana. Para eso Cristo murió por ti, para llevarte a Dios, y no es para llevarte en un futuro que te llevará si eres un verdadero creyente. Es para llevarte ahora, hoy. Es para llevarte ahora, para que puedas ir a Dios ahora, para reconciliarte con Dios. Él es tu creador, Él es tu Dios. Hermano, Él es tu Padre, es tu amigo, Él es tu Señor. Y tú y yo hemos preferido escuchar otras voces antes que la suya. Y sin duda alguna le hemos tenido a Él en poco. Pero además de confesar tus pecados, tienes algo más que hacer, que es esencial para que vuelva a crecer esa hambre de la palabra de Dios.
Y es bien simple. Es bien simple. Entrégate a leerla con mayor diligencia. Entrégate a leerla. Alejándote de la palabra, esa hambre no va a aumentar. Te lo aseguro. No va a ser algo que venga y de repente, ¡uf! ¡Qué hambre tengo de la palabra de Dios! No. No, eso no viene así. No viene así como así solo. Entrégate a leerla con mayor diligencia. Aparta un tiempo para leer la palabra de Dios. Porque usando ese sentido de culpa, que no te sientes digno de abrir la Biblia porque no lo estás deseando de corazón y como no quieres ser un hipócrita, y como no quieres ser, como no tengo ese sentido y ese deseo profundo, no voy a leer la Biblia. Solamente voy a leer cuando el Señor ponga en mí ese sentido sincero de leer la palabra de Dios. Pues hermano, hermana, si piensas así, deja eso. Abandona esos pensamientos porque ese pensar no es bíblico. Ese pensar no es de Cristo. Puede sonar muy humilde, puede sonar como tú quieras, pero ese pensar no es del Señor. Confiésalo y vuelve a hacer las primeras obras. Vuelve a tu primer amor, a las primeras obras. En vez de leer menos la palabra de Dios, lee más. Y además, no solamente leer, medita en lo que estás leyendo. Medita esa palabra durante el día. Procura memorizar la palabra. Ten esa palabra en tu mente durante todo el día. Además comparte lo que has leído con tus hermanos en Cristo. Compártelo. Pregúntale a ellos qué han estado leyendo esta semana en sus devocionales personales para que haya razón, combustible, para seguir aumentando ese fuego de la comunión cristiana. Pregúntales qué han leído. Comparte lo que tú has leído. En vez de internet, en vez de pasar tanto tiempo en los medios sociales, en vez de tantas series por la televisión, de ser tan fiel al horario de esa serie, sigue leyendo más el libro que todavía no has terminado, que lo tienes ahí, que te prestaron, o que tú te compraste con tanta ilusión y lo tienes ahí, olvidado ya. Y ahí está el libro. Termina el libro que empezaste a leer, que no has terminado y tú sabes cuál. Quítale más tiempo a aquellas cosas que son vanas y pasajeras. Dedica más tiempo a buscar del Señor, porque te aseguro que si hoy no hay tanta sed, ni hambre de la palabra, ¿sabes por qué es? Porque te has estado alimentando de otras cosas. Te has estado alimentando de otras cosas. Y el tiempo que no le estás dando a la palabra, se lo estás dando a otras cosas. Y seguramente que tú sepas cuáles son. Es inevitable que nos vamos a deteriorar cuando esto pasa, hermanos. Pide al Señor, porque sin oración tampoco vas a poder. Pide al Señor que te ayude a dejar quizás tu adicción al móvil, a las redes sociales, a saber de a estar pendiente de esta otra, que ¡ay, la foto que ha subido! Y ahora Te aseguro que cuanto más hambre tengas de la palabra de Dios, menos hambre tendrás de estas cosas y de las cosas de este mundo. Menos hambre tendrás. Y más hambre tendrás de escuchar la palabra de Dios los domingos. Te beneficiarás más al escucharla. ¿Con cuánta sed viniste esta mañana al culto de adoración? ¿Con cuánta hambre? ¿Con cuánto deseo y gozo al pensar qué tendrá el Señor preparado hoy para mí? A través de su palabra. ¿Qué me tendrá Él para mí hoy? ¿Viniste así esta mañana? ¿Con hambre, con sed de que Dios te hable? Algunas veces cuando una persona está encubriendo un pecado, eso puede hacer que al oír la palabra de Dios, su estómago pareciera como que está tragando cemento. Cemento. Y hay un rechazo a la palabra de Dios. Porque se está poniendo eso allí duro. Pues llama a tu pastor.
Si esto es así, si esa es la condición en la cual estás, llama a tu pastor y habla con él. Porque el caso tuyo es más profundo. Hay que hacer muchas más preguntas, hay que indagar, porque eso corta inmediatamente el hambre por la palabra, cuando uno está encubriendo un pecado. Y lo peligroso es que mientras te encuentres encubriendo ese pecado, la conciencia ni te va a permitir abrir la Biblia. O a lo mejor la abres, estás leyendo, pero hay un rechazo, una resistencia a la palabra de Dios. Ven a buscar ayuda inmediatamente. La segunda exhortación es que estas personas son de ejemplo para nosotros en la manera en que respondieron a la predicación de la palabra de Dios. Hubo convicción de pecado, hermanos. Hubo convicción. Hermanos, nosotros todos hemos de venir a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes cómo? Con un sentido de responsabilidad delante de Dios. Dios me va a hablar. Y me va a hablar para que yo obedezca. No, el Señor te va a traer aquí para que tú escuches un rato, de 11:30 a 1. Estés un rato aquí estás preservado, porque claro, aquí no puede pasar nada, porque como estamos en la iglesia. Y aquí te tiene, para que estés ahí un ratito y no estés por ahí danzando y metiéndote en problemas, en líos. No, el Señor te trae aquí para que oigas su palabra, para que obedezcas. Para que obedezcas la palabra de Dios que Él te está hablando. Seas creyente o no. Ahora me estoy enfocando en los creyentes. Pero para que obedezcas. Pero debemos orar antes de oír la palabra de Dios. Pedirle que prepare nuestros corazones. Que use esa palabra y la traiga con poder a nuestras mentes y nuestros corazones. Que nuestra conciencia sea herida por su palabra. Que realmente el Espíritu Santo use la palabra de Dios como una espada. Que penetre en nuestra alma. Que nos hiera en nuestra alma. Nuestra conciencia, nuestras emociones. Que nuestra conciencia sea herida por la palabra de Dios. Si fieles son las heridas de un amigo del que ama, como vimos anteriormente hace unos domingos, ¿cuántas más fieles las heridas de nuestro Señor? Que Él nos ama. ¿Cuántas más fieles serán esas heridas? Hermanos, que nuestros corazones sean conmovidos, sean compungidos. Hagamos un esfuerzo en ver en lo que el Señor nos está señalando a nosotros, a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué es lo que demanda? Ya sea un pecado o ya sea alguna falta en nosotros. Olvídate de aquel que está al lado tuyo. Olvídate. Asegúrate tú en lo que el Señor te está mostrando a ti. No en el hermano que debió estar aquí porque esto era para él. Él tenía que estar aquí sentado delante mía. ¿Qué te está mostrando a ti el Señor? Tú personalmente. ¿Qué me está señalando la palabra a mí? ¿Qué áreas defectuosas o pecaminosas en mi vida? Que estoy oyendo la voz de Dios cada domingo, y no estoy obedeciendo. Y no estoy obedeciendo, porque quizás estoy entendiendo el Evangelio de una manera defectuosa. No estoy haciendo lo que el Señor me manda claramente en su palabra y llevo tiempo justificando mi inacción. ¿O es que estamos, hermanos, perdiendo el sentido de lo que es pecar contra Dios? Y estamos perdiendo ese sentido. ¿Acaso el pecado es para nosotros cuando solamente ofendemos a alguien? Hay creyentes que lo que más les quebranta y les deja a veces sin dormir es cuando piensan que han herido a otra persona. Y entonces están ahí, están angustiados. Pero esas mismas personas pueden haber estado codiciando lo que le pertenece a otro, pueden haber estado no conformes con la voluntad de Dios, quejándose de la providencia de Dios, murmurando, y no sienten el mismo dolor. Y no lo sienten. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa? No podemos tener solamente esa perspectiva horizontal y descuidar la vertical con Dios. Los impíos se sienten mal cuando ofenden a otros impíos como ellos. Pero les da igual cuando maldicen a Dios. No sienten nada. ¿Y qué de la manera que tratamos a Dios? ¿No le ofenda a Él nuestra falta de fe?
¿No le ofende a Él nuestra poca comunión con Él? El hecho de que no le alabemos a Él, sino que nos alabemos a nosotros mismos. ¿Estamos tan pronto a alabar a un deportista, a un cantante, más que a Dios? ¿No nos gozamos en Él como debemos? Un sinnúmero de cosas, hermanos. Puede ser un sinnúmero de cosas. Dios, por su palabra, nos revela esas cosas y deberíamos compungirnos de corazón. Debemos pasar tiempo pensando, analizando, ¿qué me habló el Señor en esta mañana? ¿Qué me habló el Señor? También debe haber reformas en base a esa palabra. Dios no quiere que nos conformemos con decir, he sido hallado falto, he sido pesado en la balanza y he sido hallado falto. Suena muy humilde, sincero cuando decimos eso después de un sermón. Sí, el Señor me habló. Pero hermano, la genuinidad de esa humildad y sinceridad, ¿sabes cuándo se va a ver? Se verá en lo que sucede después de que termina el sermón en los días posteriores. Eso es lo que se va a ver, la sinceridad. Lo que nosotros hacemos con lo que hemos escuchado cuando llegamos a la casa, cuando nos levantemos mañana lunes, cuando llegamos al trabajo, cuando estés en el instituto, cuando nos relacionamos con las personas, cuando viene a nosotros la tentación, cuando no tenemos deseo de leer la Biblia. ¿Qué vamos a hacer? Si Dios nos habló del hambre de su palabra, ¿qué va a suceder mañana lunes por la mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿No vas a leerla otra vez o vas a hacer reforma? ¿Va a haber reforma? ¿O te vas a quedar solamente con el intelecto? ¿Va a haber reforma en tu vida espiritual? El Señor quiere reforma y la pregunta es, ¿cuándo la va a haber? ¿Cuándo la va a haber? Él lo espera y lo espera ya. Hermano, hermana, ¿qué reformas tiene que haber en tu vida personal? ¿Qué reformas debe haber y espera el Señor en tu vida familiar? ¿Qué reformas debe haber y espera el Señor en tu vida laboral? ¿Qué reformas en tu vida eclesiástica? Seguro que alguna reforma tiene que haber. Seguro. Alguna reforma hay que hacer. Dios ha hablado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Dios nos ha hablado de tener hambre de su palabra. Si no tienes la misma hambre de la palabra que antes, ¿te vas a quedar tranquilo? ¿Vas a quedarte tranquilo a ver si viene esa hambre de algún lado? ¿O ya has empezado a clamar al Señor desde tu asiento desde ahí? Espero que sí. Hermano, clamemos a Dios y pidamos que nos ayude a continuar reformándonos como individuos, como familias y por ende como iglesia. Y todo esto para la gloria de aquel que quiere ser glorificado en su iglesia y por su iglesia, el Señor Jesucristo. Y amigo que estás sin Cristo, ya seas adulto, joven, niño, que puedes entender. Tú que sabes que no eres creyente, tú que percibes en tu corazón menos interés por las cosas de Dios, cada vez menos interés por las cosas de Dios, y que quizás estás tratando de convencerte de que tú ya has descubierto cuál es la clave. ¿Cuál es la clave? Tú ya la sabes. Un cambio de iglesia, un cambio de amigos, un cambio de región, un cambio de mis circunstancias. Porque eso tiene la culpa. Yo sé, esa es la clave. Cambio, cambio, cambio. ¿Sabes lo que tú necesitas? Cambiar. Tú necesitas un cambio de corazón y de mente. Y solamente Cristo te lo puede dar. Solamente, por su palabra, solamente Cristo te lo puede dar. Por eso te exhorto que sigas buscando de Cristo. Sigue leyendo su palabra. Sigue exponiéndote a la predicación del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, que es lo que tú necesitas, la salvación de todos tus pecados. No te engañes, no te confundas. Tú necesitas a Cristo. No necesitas mejorar tus circunstancias,
necesitas una casa nueva, necesitas un trabajo mejor. No somos nosotros, no son tus circunstancias, ni el lugar donde vives, ni los padres que tienes. No, tú necesitas a Cristo. Y lo necesitas hoy urgentemente. Urgentemente. Clamaremos por ti, pero clama tú también por tu propia alma. Y que el Señor tenga misericordia de ti y de nosotros también. Vamos a orar.